Pues ahí está la violencia. No hay día en el que no registremos un ataque, un atentado o un homicidio de algún funcionario, exfuncionario, de algún aspirante, de algún candidato. Y las campañas formalmente aún no comienzan, arrancarán este viernes, este 1 de marzo. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Jaime Guerrero, querido Jaime. Hola. ¿Cómo estás? Muy Saludos, buenas noches. Gracias. Arturo Dam. Manuel, Lucy, Jaime, buenas noches. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien. buenas noches. Pues ahí está la violencia, el crimen, Lucy, que parece hasta ahora protagonista del proceso electoral. ¿Cómo lo ves? Protagonista, sin duda, y no solo eso, creo que a un día del arranque formal ya de las campañas electorales, pues hemos visto cómo el crimen y la violencia pues se ha recrudecido, ¿no? Incluso las cifras, pues si uno las revisa, se habla de que al menos 33 personas del mundo de la política han sido asesinados en los primeros 2 meses del año, en lo que va del año. Pero pues si nos vamos atrás, el 2023 también cerró como el año más violento en cuanto a ataques, porque no solo hablamos de la violencia extrema, pues no de estos asesinatos, sino cualquier tipo de ataques, amenazas, agresiones a actores políticos. Y el 2022, bueno, incluso era el año que lo encabezaba previo pues a este 2023. Y entonces así la lista sigue y sigue. Y si hacemos este recorrido y este análisis, es algo sumamente preocupante, porque al final del día, ¿qué nos dice este nivel de violencia que pues ha permeado nuestros procesos electorales? Pues nos debería de entrada llevar a cuestionarnos la integridad misma de nuestra democracia, así de simple y así de difícil. ¿Qué tan libres pueden ser elecciones en donde es el crimen quien va tomando decisiones, ¿no? Quien encarta o descarta a quienes pueden aparecer en una boleta? Claro, porque como mínimo se está influenciando quién aparece en la boleta y también creo que en una extensión pues se está generando un efecto incluso para que la gente no salga a votar, ¿no? Entonces ya de entrada estás hablando pues de esta violencia que a su vez es transversal, toca absolutamente todos los niveles de gobierno, y si revisamos las cifras también, esto nos apunta a que no discrimina por partido político. No hay un solo partido político que no haya sido o no haya registrado un ataque violento. Sin duda. Y decíamos, Arturo, esto formalmente apenas va a arrancar, aunque llevamos en campaña. Todavía, estrictamente hablando, formalmente, según las reglas del juego, pues esto no arranca hasta el viernes que entra, dentro de 2 días. Aunque ya el proceso electoral pues inició pues prácticamente desde hace años, ¿no? Desde el año pasado. Ahora, ya Lucy me ganó las 2 cosas que yo quería decir. Primero, los números, ¿no? A ver, hasta el 10 de febrero, es la cifra que mencionó Lucy, había ya de enero al 10 de febrero 33 muertos por, vamos a decirlo así, asesinatos relacionados con las elecciones. Por ejemplo, en la elección del 2018 hubo 48 muertos. En la del 2021, la intermedia, 35. Y lo muy preocupante es lo que decía Lucy, esto te da una muestra de la debilidad de la democracia mexicana. ¿Sí? Es decir, no estamos dispuestos, bueno, yo, tú, Lucy, Jaime, sí, pero hay quienes no están dispuestos a dejar que efectivamente sea el ciudadano votando en libertad el que decida los relevos en las posiciones de poder en el país. En Marabatío mataron 6 horas a 2 aspirantes de 2 partidos distintos. Y del PAN. De Morena y del PAN. Entonces quiere decir que, bueno, agarra ahí ya el crimen decidió, por lo pronto, quién no va a estar en la boleta. ¿Quién no quiere en la boleta? Ahora, a ver, ¿a quién no quiere en la boleta en cuanto a persona o en cuanto al partido? Porque eso no nos queda claro, ¿no? Pues depende del territorio, Sí, ¿no? depende del territorio. Ahora, ¿cuál es el mensaje que quieren mandar más allá de generar pánico, ¿no? De desincentivar la participación como candidato o el día de las votaciones como elector que va a ejercer su derecho al voto? ¿Cuál es realmente el mensaje que quieren lograr? ¿Cuál es el objetivo que pretenden? Y sobre todo, otra cosa, no solamente la debilidad, la fragilidad de la democracia de México, sino la falta de Estado de Derecho. Es decir, aquí hay un gobierno que no es capaz de cumplir con su tarea esencial, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y no solo eso, que no es capaz de reconocer que hay un problema, ¿no? Que hay una crisis, porque esto es una crisis en pleno proceso electoral, aunque hay protocolos, en teoría, Jaime, hay el INE, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se sentaron, hablaron de protocolos, de proteger candidatos, aspirantes a candidatos, y ahí está la violencia atropellando el proceso electoral. Y mira, me voy a remitir un poquito a la sesión de ayer en el INE, se tocó el tema, y hubo datos muy interesantes que citó el consejero Martín Faz, hablando de un estudio que hizo el Colegio de México sobre la violencia en el proceso electoral 2021. 32 homicidios, los dio así rápidamente.
85% de las víctimas competían a cargos municipales. 25 de las 32 víctimas eran opositores al alcalde en turno. 28 de los 32 casos no tuvieron amenazas previas. Marzo fue el mes en donde repuntó la violencia, es decir, nos vamos a, prácticamente estamos encarando a un mes que tristemente va a ser violento. Lo dicen las estadísticas. Oye, falta en esa estadística la impunidad, porque no se entendería esto sin la impunidad que Pero cobija déjame los darte crímenes. otro dato, el último. En 1/3 de los casos se responsabilizó al crimen organizado, pero en otro tercio a intereses políticos. Es decir, en 11 casos estuvieron detrás de estos homicidios organizaciones criminales, pero en otros 11 casos algún rival político. Sí. Luego ya la línea es muy delgada, ¿no? Entre una y otra. Y luego se está tratando de poner la solución de esta violencia en manos de quien no tiene respuestas. Es decir, estos candidatos que a nivel municipal están sufriendo estas agresiones tienen que ser cuidados por los consejos distritales, los consejos municipales de seguridad o por la seguridad estatal. Mi opinión es que todos los candidatos deberían ser resguardados, por lo que dice Arturo, por las autoridades federales. Así como hay una autoridad federal que está fiscalizando todos los recursos, aunque sean candidatos municipales, debe de haber una autoridad federal que esté garantizando la seguridad de todos los candidatos, no importa de qué elección se trate o a qué nivel estén compitiendo. Y mira, Manuel, tú acabas de mencionar la impunidad. A ver, ¿cuántos de estos asesinatos en el proceso del 21, con los 33 asesinatos del estudio del Colegio de México, cuántos de los asesinos, suponiendo que haya sido un asesino por asesinato, cuántos ya fueron, sí, agarrados, enjuiciados y están en la cárcel? Probablemente 0, no sé la cifra. A lo mejor nos sorprendemos y decimos, bueno, de los 33, ya 11, una tercera parte, sí, se logró impartir justicia. Pero, ¿qué incentivos genera esa enorme impunidad? Pues que aquí puedes matar y seguir impune. La falta de honestidad y eficacia, porque la falta de eficacia tiene que ver con la falta de honestidad, del gobierno a todos los niveles, para cumplir con su tarea fundamental. Y eso también es corrupción, ¿eh? Claro. Estar ahí en un cargo para el que no están capacitados o que no están queriendo desempeñar. Sin duda alguna, ¿no? También es corrupción. Y a ver, la principal tarea del gobierno irrenunciable es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y este gobierno y anteriores, porque no nada más es de acá, esto viene de sexenios anteriores, no han podido, habrá que ver por qué, cumplir con sus tareas, con su tarea esencial. Y digamos que sí, todo esto ocurre en un vacío, evidentemente, de autoridad y de Estado que, pues creo yo, responde a la realidad que se vive en el país en materia de seguridad. O sea, es algo que ocurre a la par. Pero más allá de eso, lo que sí también resulta preocupante es que ya incluso los partidos políticos han identificado pues municipios o localidades en las cuales de plano no van a presentar candidatos. Es decir, ya pues prácticamente doblaron las manos. Y es la derrota ahí del Estado de Derecho. Eso ya es, bueno, me parece incluso pues aún más grave, ¿no? Porque es un reconocimiento total de esta ausencia del Estado y de alguna forma incluso esa renuncia, ¿no? a la democracia y a un proceso electoral. Incluso si revisamos las cifras, es especialmente preocupante lo que está ocurriendo en Guerrero, donde ya está más que diagnosticado, más que identificado, pero las otras entidades que le siguen, pues igual encabezan las cifras espeluznantes, ¿no? Veracruz, Morelos, y son entidades en las que ya incluso pues no, esto que mencionaba, no vamos a ver ya candidatos presentados por parte de los partidos políticos. Y si a eso le sumamos una dimensión extra que tiene que ver con los procesos judiciales que tendrían que ocurrir previo a una elección, ¿no? Es decir, si hay este tipo de agresiones directas e incluso si se cuenta con tanta inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿por qué no se está de alguna manera atacando esto de forma preventiva? Pero si aún así, después de una elección o de un proceso, vemos algún candidato señalado o acusado de ciertos delitos o de ciertos vínculos con el crimen organizado, tampoco en esos casos se está llevando una judicialización y tampoco se está combatiendo
combatiendo esa impunidad de la que estamos hablando. Entonces, en ninguno de los dos casos se está entrando de lleno al tema de cómo el crimen organizado está involucrado de lleno en la debilidad de las instituciones. Tenemos instituciones muy, muy frágiles, porque todo esto que enlistas muy bien, Lucy, pues golpea directamente, digamos, en la sociedad. A los ciudadanos les inhibe el poder participar en condiciones de seguridad, de libertad para salir a votar el domingo 2 de junio. ¿Cómo van a ir a votar en Chiapas, por ejemplo, pero los mira, miles de desplazados, o en Guerrero, y ni siquiera en la tierra caliente de Guerrero de Michoacán, en Taxco, en Iguala, en Chilpancingo? ¿Con qué garantías, en qué condiciones va a ir a votar la gente? Es que es un caso realmente complejo. A mí me parece que el INE tiene razón cuando dice, no está dentro de mis atribuciones. Esto tiene que ser en un escalón superior como el gobierno federal. Y el gobierno federal o el Estado, en términos generales, no ha hecho, por ejemplo, un mapa de riesgo para los procesos electorales. Pero el problema es muy complejo y es muy curioso. En el 2022, un partido alegó que el crimen organizado había tenido una participación generalizada en la elección de Tamaulipas. Sí. Se comprobó que, en efecto, hubo incidencia en 2 distritos. Y que eso llevó a la anulación de diversas casillas y el resultado no varió. Y cosa curiosa, porque Tamaulipas fue la entidad que mayor participación tuvo en los procesos electorales de ese año. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te lo explicas? A ver, ¿cómo van a salir a votar en Fresnillo? A ver, en Fresnillo, donde 97% de los ciudadanos tienen miedo a salir a la calle. ¿En qué condiciones de libertad y de seguridad van a salir a votar el domingo? Y veto a saber, Manuel, si previamente no los han amenazado, directa o indirectamente, ¿no? Hay de ustedes donde salgan a votar. Alguien gana, ¿no? Alguien gana, claro, la participación. Alguien gana, ¿no? Ahora, una pregunta cuya respuesta yo no sé es, ¿qué pasa, por ejemplo, en un municipio si no hay ningún candidato? Si nadie se presenta como candidato. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que para que tú anules, por ejemplo, una elección en un municipio, tendrías que anular prácticamente el 60% de las casillas. Pero a ver. Y muchas veces los municipios, la demarcación municipal no corresponde a la demarcación electoral. Ha habido casos en donde la elección no se puede dar en una comunidad y se sacan las casillas. Y ha habido casos en donde el candidato ganador en ese sitio donde se tuvieron que sacar las casillas es asesinado después. Sí, claro, a ver. Sí, claro. Es un problema absolutamente complejo. Sería muy extraño que no hubiera un solo candidato, porque sí ha habido casos donde hay un candidato, 2 candidatos. Pero ¿quién pone a ese candidato o a esos candidatos? Pero sí, a ver, el poder real, Pero poder del incluso crimen. hemos llegado a casos extremos, lo que pasa, por ejemplo, en Chiapas, donde desde 2021 2 localidades no han podido llevar a cabo un proceso electoral precisamente para cargos locales a raíz de la presencia del crimen organizado. Es ya, digamos, el caso más extremo, pero ¿qué porcentaje del territorio mexicano va para allá? Eso es lo que tendríamos que estarnos preguntando. Cuando baja la participación, ganan las clientelas, pero también gana el crimen organizado. Sí. Porque tiene más poder, porque esos que salen a votar, esos pocos que se atreven a salir a votar, o esos que son llevados a participar, a votar con algún incentivo o bajo coerción, pues son quienes terminan decidiendo, inclinando la balanza. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y aquel principio de la democracia, que es el ciudadano libremente el que decide, pues ya no es, son estos grupos de poder, el crimen organizado. Y al final de cuentas, ¿qué gana el crimen organizado poniendo a sus candidatos? Ahora, lo decía muy bien Jaime. Impunidad. Lo decía muy bien Jaime. Buena parte de esta violencia está concentrada en el nivel municipal. En el nivel municipal. Que es la autoridad más inmediata. Correcto. Pues de poco les importa a los criminales tener diputados o senadores. Lo que quieren es tener el control del territorio. En el Es correcto. territorio. En el territorio. Y fíjate lo curioso y lo contraproducente del asunto, porque el mecanismo para que tú actives un sistema de protección adicional o federal a través del Instituto Nacional Electoral, a través del INE, es que haya recibido amenazas. Pero en la mayoría de los casos no amenazan. Entonces, ahí el INE también tendría que ser mucho más sensible. Hay mesas institucionales de colaboración con el gobierno federal. Escuchas a los partidos políticos decir, hagan más.
Y también el INE les dice, señores de los partidos, no postulen a gente relacionada o vinculada con el crimen organizado. Me parece que es una solución que tiene muchos factores, que no podría ser un solo factor el determinante. Sí. Partidos políticos, autoridad electoral, gobierno federal, el Estado en su conjunto, tratando de solucionar este tema. Yo no creo que la democracia mexicana esté en riesgo por lo que hemos conocido, a pesar de lo doloroso que ha sido. No creo eso, pero sí creo que se pueden generar las condiciones para que en un futuro, en efecto, llegue un candidato impuesto por el crimen organizado, por eliminación. Yo creo que sí está en riesgo. O sea, yo creo que, híjole, o sea, si lo ponemos en dimensión a nivel internacional, cualquier país medianamente serio que registre las mismas estadísticas que nosotros registramos en cuanto a violencia política, bueno, creo que habría un escándalo internacional, pero el caso es que, bueno, en México desafortunadamente se ha normalizado esta situación y en general, ¿no? La situación de inseguridad, que ahora pues ya incluso vemos cómo los procesos electorales han sido trastocados, pero a mí me preocupa demasiado porque pues cada vez vemos cómo en cada proceso electoral el crimen organizado va pues extendiendo los tentáculos. Sí, por ejemplo, dice Jaime que le dice el INE, partidos políticos, sí, no elijan candidatos relacionados con el crimen organizado. Bueno, te elijo a ti que no tienes aparentemente ninguna relación con el crimen organizado, sí, empiezas a hacer campaña, ¿y qué va a hacer el crimen organizado? Pues en una de esas te asesina. Pues sí, te va a tratar de cooptar. Y si no se puede cooptar, de cooptar, y si no se puede, te va a matar. Pues te va a matar. Ahora, lo preocupante es que la elección es el domingo 2 de junio, pero el crimen organizado ya está votando desde ahora. Y Manuel, no olvidemos, a ver, el caso de lunes ya están eligiendo ellos, en Marabatío, no. Pero a principios de febrero, lo que le pasó a la familia de Ricardo Monreal. Sí, claro. O sea, no nada más es Marabatío, dos políticos locales, familiares, ¿no? Al cuñado y al sobrino de Ricardo Monreal. Y sobrino también del actual gobernador de Zacatecas, ¿no? O sea, ya no es nada más, ¿sí?, políticos muy locales cuyos nombres nadie conoce. Correcto. Ya es, por ejemplo, aquí el caso de los Monreal, una familia de políticos pues, de toda la vida. Pues sí, los más influyentes, indudablemente. Ahora, según esta estadística también, el asunto es que el caso puede tomar mucho mayor fuerza en marzo, que es el pase de precandidatos a candidatos. Claro. Por eso decía al principio que nos puede venir un mes en donde se rebasen todos los pronósticos, lamentablemente, porque nadie desearía que esto ocurra. Pues ojalá que no. Sigo defendiendo que la democracia o que estos asuntos del crimen organizado está focalizado a ciertos niveles, pero no podemos dejar que crezca. Pues no debemos ni podemos. Gracias, Lucy, Jaime, muchas gracias. Arturo, gracias. Gracias. Hasta mañana, pásala bien.